Este material de apoyo se edita y publica para los cursos que dicta el Departamento de Iniciación Social del Ingeniero Dizzi de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. En particular, como les indica el título, es para el curso Taller de Diseño, Comunicación y Representación Gráfica y es un complemento al ejercicio Códigos por Carrera, edición del plano de civil. En este caso vamos a ver uno o dos aspectos nuevos y vamos a repasar o recordarles que tienen que releer los teóricos o tener en cuenta algunos temas que vimos antes en teóricos o en contenidos antes de este ejercicio. Aquí tenemos la lámina del plano, el ejercicio les pide que editen una lámina del plano en la presentación con el formato correcto para que en la misma se visualicen todos el conjunto, las vistas, ¿verdad?, del conjunto y los detalles con sus vistas y sus cortes solicitados, así como el 3D. La primera de las recomendaciones, sugerencias o aspectos que les recordamos es el formato correcto es aquel que permite insertar todas las ventanas gráficas y escalar los objetos correctamente. El formato depende de que cada una de esas vistas cortes esté escalado a la escala correcta, o sea, que no se reduzca o que no se use una escala con mayor reducción por no encontrar, por querer ponerlo en un formato de menor dimensión. Lo otro que les recordamos es que hay formatos alargados que pueden utilizar y que acá la parte que pinté de amarillo es para que quedara visible, que cuanto menos área amarilla o menos área en definitiva en blanco les quede, es el mayor éxito de editar la lámina porque no tienen por qué quedar espacios en blanco. Yo puedo colocar una ventana y ajustarla al borde del marco o del margen, y eso es correcto. La otra sugerencia que les hacemos es que editen por cada vista o corte, editen una ventana gráfica. No editen una ventana para todo el conjunto o una ventana para todo un detalle, sino que editen cada uno de los cortes o de las vistas del conjunto o de los detalles con una ventana gráfica. ¿Por qué? Porque eso les permite jugar con esas ventanas gráficas y ordenarlas o conformarlas en la lámina de acuerdo a justamente a como ustedes quieran para ajustarlas y que les quede el menor espacio libre en esa lámina y aprovechar ese formato. Lo otro que también recordamos es que todos los cortes o vistas de un detalle tienen que estar a la misma escala, 1:10, 1:15, 1:5, pero el otro detalle puede tener otra escala siempre que todos los cortes o vistas de ese detalle 2 tengan la misma escala. En otras palabras, el detalle 1, unión de vigas, por nombrar uno, un título, darle un título, puede estar todos los cortes y vistas de ese detalle a escala 1:10. Y el detalle unión de pilar a vigas, por nombrar otro tipo de detalle, puede estar todas las vistas y cortes de ese detalle a escala 1, por ejemplo, 15. Y eso es correcto. En tanto que el conjunto está, por ejemplo, a escala 1:20, las vistas y los cortes del conjunto están a 1:20 o a 1:25, por ejemplo. Bien, lo otro que les menciono es, tengan presente que sobre el rótulo, ustedes son los responsables de esa lámina, y que en referencias, además de la nota de unidades, y si tienen distintas unidades, tienen que escribirlo junto al título, vista AA, corte AA, escala, unidad, unos pueden estar en centímetros, otros pueden estar en metros, y si tienen varias unidades, no necesitan escribirlo acá, lo escriben junto a cada título, si tienen una sola, lo escriben en las referencias sobre el rótulo. Luego podrían tener una planta de ubicación
¿verdad? Nosotros no pedimos una planta de ubicación, pero el día de mañana ustedes podrían llegar a tener una planta de ubicación que fuera o el conjunto de la estructura para mostrar los detalles en los cuales están trabajando, o podría ser, por ejemplo, como ubicación, podría ser acá el predio o el local donde se mostrara esa plataforma, ese techo, esa escalera, ese soporte de un equipo, donde se ubica en ese local. Nosotros, repito, en esta instancia en el curso no lo solicitamos, pero el día de mañana ustedes podrían tenerlo y un lugar adecuado es, salvo que se indicara lo contrario por el organismo público, sobre, en la columna, en el sector del rótulo. Las referencias que tenemos, sí, y las referencias, acá les muestro uno de los planos que habíamos visto cuando trabajamos este tema antes, estructuras metálicas, estructuras livianas con civil, que tenemos cuadros de referencias que están sobre el rótulo que son muy exhaustivos. ¿Qué es lo que nosotros les vamos a pedir como cuadro de referencia? Bueno, como cuadro de referencia les vamos a pedir que puedan tener un cuadro o una tabla similar a esta, donde tienen el ítem, que puede ser pilar, viga, el día de mañana podría ser chapas de techo, podría ser paneles de piso, podría ser huellas, escalones, y si tenemos el tipo, puede ser, por ejemplo, determinar si es un pilar principal, si es un pilar lateral, la viga principal, secundaria, o puedo no tener nada para especificar y simplemente lo dejo en blanco. Puedo tener un ítem que corresponda a un soporte, a una base de la cimentación, por ejemplo, un dado, una cimentación. Puedo tener a su vez un ítem que sea una placa, una planchuela, un perno, y si el pilar está conformado, por ejemplo, con un perfil normalizado, con un caño, un pilar de hormigón, lo indico en materiales, indico la cantidad que corresponde a ese pilar que determiné con un título en particular y que se corresponde con ese material en particular, y ese largo, si lo puedo determinar acá, en particular. Donde el largo cambie o el tipo de material cambie y uno sea un caño y el otro sea un perfil normalizado o dos perfiles normalizados, ya tendría que generar una segunda, ¿verdad?, fila para identificar ese pilar. Lo mismo con las vigas, lo mismo, por ejemplo, con los rigidizadores u otro tipo de placas que me permitan realizar las uniones que yo necesito. Entonces puede ser, nuevamente repito, que tengan un cuadro en blanco porque no tienen para completar, porque le tienen que escribir ver en plano, porque es una pieza que ustedes están, no es prefabricada como en estos casos, sino que es una pieza que ustedes están dibujando y que están pidiendo que corten o que realicen mediante un molde, y por lo tanto entonces hay que verla en plano, no se puede determinar sus dimensiones aquí, su material sí y la cantidad sí, pero sus dimensiones no, y puede realizar también observaciones del tipo que sea. Esto es un intento de que empiecen a meterse, ¿verdad?, en cómo realizarían este cuadro, y aquí empiezo a realizarle observaciones. Ya el cuadro es algo nuevo, que lo habíamos tomado, pero ahora lo vemos específicamente en el caso concreto de este ejercicio. Aquí es un repaso en realidad de algo que ya habíamos mencionado antes, pero creo que es un buen momento de que ustedes lo recuerden. En el conjunto se tienen que mostrar los detalles. Se puede señalizar, remarcar con un círculo, el círculo puede estar o no. Se puede remarcar con una flecha, la flecha puede estar o no. Se puede escribir ver detalle 2, o se puede escribir verdet 2, o se puede escribir sin el ver, detalle 2 o det 2. Lo que no se puede es no indicar dónde está ese detalle, que es la unión de las vigas, que es la unión del pilar a piso, que es la unión del pilar a la viga, o solamente escribir el número del detalle, ponerle 2, porque eso se confundiría tal vez con una cota de nivel
o una cota, ¿verdad?, de ubicación. Entonces es necesario, de esas 4 posibles opciones que yo les dije, estar indicado en el conjunto. Y se indica en las 2 vistas, o en los 2 cortes, o en los 3, o en los 4 que forman el conjunto. No solo, siempre que se vea, sea posible indicar ese detalle, se indica en todas, no solo en el vertical o en el horizontal. Bueno, acá tienen un resumen de lo que habíamos visto antes, que es necesario indicar las piezas cortadas, las piezas ocultas en los detalles, ¿verdad? Y que en piezas cortadas no se ven ocultas, las roscas no se representan en construcción, sí la soldadura. Es necesario acotar, el otro ítem que les recuerdo es que es necesario acotar la ubicación de las piezas y se indican, como muestro acá, a eje, porque si es una pieza prefabricada o una pieza que yo voy a ubicar, no necesito estar dando, por ejemplo, ni en el detalle ni en la ubicación del conjunto, estar dando el espesor del perfil o la altura del alma o el largo del ala, porque ya estoy indicando qué tipo de perfil es o qué tipo de caño es. Y si yo tengo una pieza en particular que voy a diseñar, en la medida que puedo acotar sus dimensiones en el detalle, lo hago. En el conjunto difícilmente voy a poder hacerlo por la escala que la voy a tener, por eso hago el detalle, pero puede ser que en el detalle ni siquiera pueda indicar esas piezas, solamente pueda acotar, tal vez con respecto a la otra pieza, sus dimensiones, y lo tenga que hacer en vistas separadas. Repasen el teórico donde vimos esto, porque ahora es cuando lo tienen que aplicar. Lo otro es que el nivel, tienen que ver en los niveles de altura, además de las cotas, los niveles de altura en este caso tienen que hacer referencia a el local donde ustedes van a ubicar este entrepiso, esta escalera, este techo. No es independiente. O sea, el piso ahora tal vez no sea donde yo voy a ubicar ese entrepiso con respecto a ese techo, esa plataforma, tal vez no sea el 00, porque tal vez el 00 esté ubicado originalmente en el plano de albañilería en otro lugar. Bien, ¿qué nos faltaba ver? Bueno, nos faltaba ver, y esto sí es nuevo para que ustedes puedan completar los datos del rótulo, es el nombre de la empresa. Sabemos que es un depósito de bolsas de cal, y el nombre de donde se va a instalar, donde se va a montar ese entrepiso, o ese techo, o esa escalera que el día de mañana ustedes tuvieran, y en este caso en particular es Calcifur, Sociedad Anónima, es en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro, la dirección es Haití 1500, Montevideo, Uruguay, y Calcifur se encuentra ubicada dentro del PTI, en el Pasaje de los Vientos sin número, esquina Pasaje del Bebé. Recuerden en referencias indicar quiénes relevaron, de dónde se tomaron esos datos, en qué momento, en qué fecha, y diferenciar entonces los datos de la rotulación, el rótulo es de ustedes, y de los datos generales de dónde se tomaron los datos. Bueno, muchas gracias y espero que este material les sea útil para terminar el ejercicio.